que las células diferencian porque reciben señales que les proporciona el ambiente donde están diferenciando, donde están viviendo, por decirlo de alguna manera. Hay evidencias desde hace muchísimos años en la histología vegetal clásica de que las células se dividen de manera asimétrica, y cuando se dividen de manera asimétrica, la célula más pequeña queda normalmente como célula precursora y la célula más grande comienza a diferenciar. Es decir, que las divisiones asimétricas, cuyo control, por otra parte, no conocemos, pues probablemente jueguen un papel en este tipo de procesos. Bien, pues aquí hay algunos ejemplos, algunos trabajos muy recientes, en los cuales se demuestra efectivamente que hay dos ejemplos aquí, tres ejemplos realmente, unos en que células germinales, o sea, células todavía con una gran totipotencia del testículo de Drosophila, reciben señales, esto forma un grupo de células que alrededor hay una serie de células somáticas, que están en íntimo contacto. La célula somática manda aparentemente una señal que no conocemos, que quizás sean de esa familia que pongo ahí, NOP-like, que hace que la célula divida de manera asimétrica. De forma que la célula que está más cerca de la célula somática que le está pasando la señal, recibe más señal y entonces se queda como un precursor, se queda como célula madre. Por el contrario, la que queda más alejada, y queda más alejada porque hay una división asimétrica y el plano es absolutamente perpendicular, esa comienza su diferenciación. En el caso de las células madre hematopoyéticas, hace ya muchos años que sabíamos que los precursores se colocan en la parte, como si dijéramos, más interna de la médula. La médula ósea tiene un vaso sanguíneo en el centro y desde el centro a donde empieza el hueso parece que hay una gradación de células, las más indiferenciadas, cerca del hueso, y a medida que se van acercando a la circulación sanguínea por donde tienen que salir, más diferenciadas. Bien, hay trabajos que demuestran que los osteoblastos que están justo del otro lado de lo que se llama el endostio, de alguna forma determinan el número de células hematopoyéticas que van a diferenciar del otro lado. Y ahí de nuevo aparecen estas moléculas que antes he mencionado, BMP, Notch y otras que tienen que ver con adhesiones celulares. Este papel del microambiente y esta historia de las divisiones asimétricas yo creo que va a tener mucho juego en los próximos meses. Y termino. El tercer gran problema para la utilización de células embrionarias es que nosotros no podemos coger las células embrionarias o líneas embrionarias y metérselas, estoy hablando del caso humano, a cualquier individuo con un sistema inmune no deprimido porque lo va a rechazar. Consiguientemente, tendríamos previamente que programar esas células para que, lógicamente, no fueran reconocidas como células extrañas por el receptor de ese trasplante y no las rechazara. Es decir, podríamos tener éxito en diferenciar una célula a un tejido el que queremos, pero después su sistema inmune rechazarlo, echarlo fuera. Lo mismo que cuando se trasplanta un corazón en condiciones normales. Es verdad que hay inmunosupresores, pero a largo plazo tienen sus problemas. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues lo que habría que hacer sería, cuando nosotros estamos produciendo nuestras células pluripotentes aisladas de la masa interna del blastocisto, pues tendríamos que sacarle su material genético e inyectarle el núcleo, como se ve ahí, con una micropipeta, de una célula del individuo que va a recibir esas células, y supuestamente, si esa clonación va adelante, pues la cosa podría funcionar. Aparte de cosas que han aparecido en la prensa, y hace muy poco alguien dice que ha clonado un niño por no sé dónde, los raelianos y tal y cual,
La única cosa que suena un poco, aunque pueda parecer muy tremenda, pero la única cosa que suena a que podamos estar acercándonos a algún tipo de técnica que permita algo de este estilo, es un trabajo que está publicado en una revista de la Academia de Ciencias China, un trabajo que ha estado 2 años sin ser publicado, en el cual se han sacado núcleos de células humanas, se han introducido en un ovocito de conejo, al cual previamente se le había extraído su material. Estas células han empezado a producir un blastocisto y de ese blastocisto de conejo, pero con la información genética humana, parece que se pueden obtener células que diferenciarían. Este tipo de híbridos interespecíficos siempre son extraordinariamente inviables porque no se mantienen como tales. Pero esa es una aproximación que existe ahí y que, bueno, veremos qué es lo que sucede. Bien, yo termino, no sé si me he pasado un pelín, pero si alguien quiere hacer una pregunta, quiero decir 1 o 2 preguntas, pues ahora es el momento y si no, pasaríamos al siguiente. Y si no, al final. Muy bien, pues el siguiente ponente es...